y amigos. En el día de hoy, pues vamos a tratar de estudiar juntos una de las cuestiones más importantes también que muchas veces eh, los nuevos convertidos tienen dudas, o la gente incluso que aún no ha creído, se pregunta acerca de la importancia del bautismo. El bautismo, qué tan necesario es, qué significa, qué simboliza, para qué beneficios tenemos a través del bautismo. Y bueno, vamos a aclarar este tema para que también nosotros podamos compartirlo de manera bíblica con las personas, ¿verdad? Con las cuales podamos eh, entablar una conversación al respecto del Evangelio y de lo que significa el bautismo. Entonces, pues les invito a que me acompañen, hermanos, a leer el versículo base del día de hoy, Lucas 3:16. Este capítulo y este versículo 3:16 es muy famoso, ¿verdad? Y es otro de los 3:16 famosos, ahora en Lucas, y les invito a que me acompañen. Dice así, Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo Juan el Bautista se manifiesta en esta palabra y habla, ¿verdad?, de que él bautiza en agua y que viene alguien más poderoso, Jesucristo, que ahora él va a bautizar en el Espíritu Santo. Y pues nos queda duda, qué diferencia hay entre el bautismo de Juan, el Bautista, y de Jesucristo, que va a bautizar en el Espíritu Santo, ¿no? Y fuego. Entonces es lo que vamos a tratar de desentrañar a la luz de las Escrituras. Como introducción quisiera que revisáramos lo que recordáramos Hechos 2:39, que dice: porque para nosotros es la promesa, hay una promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces hay una promesa, ahorita vamos a tratar de ver en qué consiste esa promesa, y dice que es para el tiempo de los apóstoles, dice para vosotros, ¿verdad? En el tiempo apostólico, pero para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, más allá de la distancia, más allá del tiempo, ¿no? La palabra lejos puede significar tiempo y distancia. Y para todos aquellos que el Señor nuestro llame, ¿no? Entonces es una promesa que está hecha para los hijos, ¿verdad? Para los hijos, para todos los discípulos y todos aquellos que el Señor llame. Y bueno, este pasaje introduce una verdad, la verdad acerca de que hay una promesa, y es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, que como vemos no se limita nada más al tiempo apostólico, sino como vemos en la palabra de Dios, está para todos aquellos que están a la distancia en el tiempo y a la distancia física. Para todos los creyentes hay una promesa de un regalo. Entonces, esta promesa está vigente también para el día de hoy, está vigente para todos aquellos que pueden recibir conforme a la voluntad de Dios este regalo. Así es de que, bueno, pues vamos a estar viendo acerca del bautismo, y en especial el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo en esencia que hace Jesucristo. Cómo se recibe, qué ocurre cuando recibimos este bautismo del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios hace, y vamos a ver cómo se cumple esta promesa, ¿no? Cómo se puede cumplir esta promesa acerca del bautismo. Para empezar, vamos desde lo más sencillo, que es: ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa bautizar, no? Pues bautizar viene de una palabra latina, baptizare. Y básicamente, también en griego, baptisein, son dos sinónimos, y ambos significan sumergir, ¿verdad?
Y en ese contexto habla de limpieza, de una limpieza espiritual esencialmente, ¿no? Pero hablamos de qué significa, es básicamente sumergir, ¿verdad? Meter algo en otra sustancia. Y siempre vamos a ver que en el bautismo hay tres elementos. Por un lado está el bautizador, la persona que bautiza, la persona que es bautizada y el medio o el elemento en el cual se bautiza, ¿verdad? Vamos a analizar, por ejemplo, que con Juan el Bautista, que es el bautismo tradicional. Básicamente el bautismo tiene una representación simbólica de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, justamente esa simbología se hace cuando se bautiza, al bautizado se le sumerge en el agua hacia atrás, ¿verdad? Simbolizando la muerte, la sepultura y luego la resurrección. Entonces, primeramente, el bautizado, el primero de los elementos, es la persona que cree en Cristo, ¿verdad? El bautizado es una persona que cree en Cristo y entonces se vuelve un discípulo de Cristo o incluso un ministro de Cristo, como Juan el Bautista o los apóstoles, ¿no? Ellos fueron bautizados. El bautizador, pues también es justamente un ministro. Alguien puede ser un pastor, puede ser un ministro de la iglesia que está bautizando, y en ese tiempo pues eran los apóstoles y el primero fue Juan el Bautista, ¿no? Que incluso bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer elemento es el medio. En ese tipo de bautismo de Juan es el agua, ¿verdad? El creyente es sumergido en el agua, como mencionaba, un símbolo de purificación, de renovación, es sumergido en el agua. Pero si se dan cuenta, tiene un elemento fundamentalmente humano. Ahí no entra tanto, no es un bautismo en el Espíritu Santo, sino es básicamente que nosotros como personas, como pecadores, estamos en disposición de arrepentirnos de nuestros pecados. Ese tipo de bautismo en agua es esencialmente humano, en donde básicamente la esencia es el arrepentimiento para perdón de pecados. Básicamente, y el medio es el agua, que en sí el agua pues no hace nada de purificar el alma, ¿no? El agua en sí misma no purifica el alma. Entonces, bueno, y ahora vamos a entrar a ver lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es diferente. Este bautismo espiritual va a capacitar al nuevo creyente a poder servir, a poder dar testimonio. Tiene un objetivo, ¿no? Poder ser capacitado para vivir en conformidad, conforme, valga la redundancia, a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, pero además nos va a capacitar para poder testificar, para poder llevar el Evangelio a todos los que no conocen del Señor, ¿no? Para poder tener de nuevo es valentía, para poder ser valientes, para testificar, ¿no? Tener convicción, tener fe para poder testificar. O sea, estamos hablando de que justamente el propósito de este bautismo en el Espíritu Santo es poder darnos ese poder para poder compartir con otros la palabra de Dios, el mensaje de salvación. También tiene tres elementos, como en todo bautismo, tiene tres elementos. Primeramente, como siempre, el bautizado, que es el creyente que ya ha sido redimido y que ha recibido ya la salvación de parte de Jesucristo. Luego está el bautizador. El bautizador es Jesucristo. Jesucristo es un bautismo en el Espíritu. ¿Quién lo hace? Jesucristo, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver que, como dice Juan, recordemos el versículo anterior, ¿verdad? Este dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no?
Entonces, ahí habla del elemento, un elemento, en este caso, en el cual el bautismo del Espíritu Santo es justamente el medio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser derramado en el creyente. Amén, hermanos. El medio es el Espíritu Santo y va a ser derramado en el creyente. Ya no es agua, ahora es el mismo Espíritu Santo que es derramado en los creyentes. Van a ser sumergidos o somos sumergidos con esa presencia divina en nosotros, ¿no? Dios, en la forma, ¿verdad?, del Espíritu Santo va a ser derramado en nosotros para transformar nuestro interior, para transformar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, y nos va a dar el poder, ese Espíritu Santo que es Dios, para poder vivir en conformidad con Él. Es un maravilloso bautismo, ¿verdad?, que solamente hace Cristo. Entonces, podemos ver esa diferencia, ¿no? Recordemos, el bautismo en agua que practica Juan es una acción fundamentalmente humana, una disposición de arrepentimiento, una disposición de apartarse del pecado, pero hacia, caminar hacia Cristo, ¿verdad? En fe. Esto va a hacer que haya una limpieza espiritual, desde luego, una limpieza del pecado, porque el arrepentimiento justamente es limpieza del pecado, apartarse del pecado, alejarse del pecado, y va a ser una transformación del corazón, porque ahora nuestro Señor Jesucristo vamos a buscarlo por fe, vamos a seguirlo por fe, ¿verdad? Y Él pues nos va a capacitar para vivir en santidad y en obediencia. Recordemos que Él es santo. Y la palabra de Dios nos dice, sed santos porque vuestro Padre es santo. Entonces Él busca que crezcamos en santidad. Desde luego uno se pregunta, por ejemplo, María Magdalena, cuando fue sorprendida en adulterio, antes de ser lapidada, recibe perdón, ¿verdad? Y ella se arrepiente, pero de un primer pecado, un pecado grave en el que fue sorprendida, ¿no? El adulterio. ¿Será este, el adulterio, el único pecado que ella tenía? No, ¿verdad? Sabemos que como cualquier otro ser humano pecador, tenemos infinidad de pecados, muchísimos. Si ella inicia en ese encuentro con Jesucristo su conversión, su arrepentimiento, y sin embargo, al acercarse al Señor, va a ir descubriendo el resto de pecados, el remanente de pecados que tiene en ella, y tiene que ir ese arrepentimiento en un continuo, hermano. Así como nosotros, ¿no? Tal vez podamos detectar un pecado inminente, grave, que nos ha traído a dañar a nuestros familiares, a dañarnos a nosotros mismos, pero ese es el inicio, los pecados más notorios, ¿no? Los pecados más graves. Sin embargo, tenemos que ir día a día reconociendo cada nuevo pecado a la luz de las Escrituras. Ir viendo cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado cada día e ir en arrepentimiento. O sea, hay un inicio, pero además de ese inicio, hay un proceso de santificación progresiva que se logra a través del arrepentimiento continuo, del arrepentimiento diario, ¿no? En cuanto vemos que eso no es conforme a la voluntad de Dios, nos tenemos que arrepentir. Entonces eso es lo importante, entender cómo es la condición de ese bautismo. Hay un arrepentimiento inicial, pero no queda ahí. Recordemos que el que inició la buena obra, la va a terminar hasta que seamos, pues, perfectos, ¿no? La va a continuar hasta que seamos perfectos. Esa es otra forma de decir que hay una santificación progresiva. Amén, hermanos. Amén. Entonces, de día en día, vamos descubriendo nuevos pecados en nosotros. De día en día. No porque ya María Magdalena haya encontrado un pecado grave, el adulterio ya. En ese momento recibe la justificación de Cristo. Es justa delante de Dios. Pero tiene que ir creciendo, igual que cualquier cristiano, en santificación. Día a día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es un trabajo constante. El arrepentimiento es algo constante.
a la luz de la Escritura, a la luz de que el Espíritu Santo nos vaya revelando, nos vaya convenciendo de pecado, tenemos que ir arrepintiéndonos día a día, confesándonos y volviéndonos, ¿no? Entonces, va a irse transformando de esa manera nuestro corazón a la conformidad de Cristo, ¿no? Así es de que ambos bautismos son importantes en la vida del creyente. Nosotros practicamos, de hecho somos bautistas, ¿verdad? Se llama bautistas. Nuestra iglesia es la iglesia de Tláhuac, iglesia bautista fundamental, porque creemos en este ejemplo, ¿verdad? De Juan el Bautista y del ejemplo de Cristo que nos da en obediencia, Jesucristo en obediencia al Padre se bautiza con Juan. Entonces vemos que estas formas de bautismo son importantes para nosotros, ¿no? El primero, como una forma de mostrar públicamente nuestra fe, ¿no? El bautismo en agua es una manera pública de fe y de arrepentimiento también, ¿no? Se cumple con las condiciones de ese primer bautismo, arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Pero el agua en sí no nos va a limpiar para nada espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sin embargo, el segundo viene como una verdadera regeneración para nosotros y nos va a transformar espiritualmente, ya que solo Dios puede cambiarnos el corazón. Esencialmente, el bautismo en el Espíritu Santo es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros ahí no entramos. Él nos da el poder a quien quiere, ¿verdad? Conforme a su perfecta voluntad. Él es soberano y él determina con quién ejercita esta promesa, ¿verdad? Del Espíritu Santo derramado. Bueno, pues vamos a ver un poquito más a fondo este tema. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo se manifiesta la promesa. Veamos Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas capítulo 6, versículo 3. Y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, a Dios. Como el alba es el inicio del día, en la mañana, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como lluvia. ¿Qué relación hay entre el agua, la lluvia, verdad? Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces vamos a conocer a Dios. Va a venir a nosotros como lluvia, ¿verdad? En el alma. Ese desde el Antiguo Testamento ya se manifestaba cómo había de ser la promesa. Así es de que aquí hay una dualidad, hay una semejanza, ¿verdad? El profeta Oseas está comparando al Señor con una lluvia. Y es una lluvia específicamente la lluvia tardía y temprana, ¿no? Frecuentemente el Espíritu Santo en la Biblia habla de que es derramado, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo la tierra con la lluvia se hace fructífera, ¿cierto, hermanos? La tierra necesita de la lluvia para ser fructífera. Y nosotros como creyentes también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para dar ese fruto espiritual. Ese ramillete, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Viene 7 elementos del fruto del Espíritu Santo en forma de ramillete, con todas las 7 esencias, ¿verdad? Así de que, bueno, pues aquí vemos esa doble referencia que hay. Oseas se refiere a una lluvia literal para que la tierra pueda producir, pero también habla de Israel, ¿verdad? De Israel, de cómo va a derramar sobre Israel y sobre su pueblo al mismo Dios para que pueda tener ese despertar, esa nueva vida espiritual, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya desde el Antiguo Testamento vemos esta promesa y se va a ir confirmando. Vamos a ver ahora en Lucas 11:13 la promesa que tenemos de el Padre. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, pues aquí estamos viendo cómo hay una promesa
de la cual nos habla Jesucristo, una promesa de algo que nos será dado por el Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y aquí también nos dice cuál es la condición para recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Número uno, vemos una generosidad, como siempre, una generosidad, un amor infinito, un amor constante, en donde nos da todo, ¿no? Ya nos ha bendecido con nuestra vida, nos ha bendecido con todo lo que, los dones innumerables que tenemos, sus favores, que son nuevos día a día, y ahora nos da la más grande promesa, ¿no? Entrega a su Hijo y ahora nos deja al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿hay algo más generoso que eso? Entregarnos todo. Bueno, entonces Él es como un padre, ¿verdad? Es nuestro padre. Y dice, si ustedes son malos, les dan cosas buenas a sus hijos, imagínense nuestro Padre Jehová, ¿verdad? Para recibir este don único que nos da y lo único que hacemos es pedirlo. Aquí lo dice la palabra de Dios, o sea, aquellos que lo pidan. Y tenemos que pedirlo con fe, ¿verdad? Tenemos que pedir que, creyendo que Dios nos dará al Espíritu Santo a aquellos a quienes le busquen, ¿no? A quienes lo anhelen, a quien clamen esta oportunidad de recibir, ¿verdad? El bautismo con Espíritu Santo, aquí está especificado cómo se puede recibir, a través de una petición, a través de pedirlo con fe, ¿verdad? Y entonces sí, viene esa bondad de nuestro Dios hacia sus hijos que nos puede dar a su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a ver otra forma en cual esta promesa se va a verificar. Podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Podemos ver que el Espíritu Santo nos va a dar poder, pero hay que ver cómo es ese poder, para qué es ese poder, ¿no? Aquí Jesús le da la instrucción clara a sus discípulos, a sus seguidores, que esperen en Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es necesario para el ministerio, ¿no? Sobre todo en tiempos de desafío como ahora y como en muchos lugares a lo largo de la historia ha habido tiempos difíciles, ¿no? En ese tiempo también era muy difícil. Recordemos cómo los primeros padres de la iglesia, muchos fueron pues muertos, ¿verdad? A través de hogueras, a través de enviarlos a los leones. Se requería tener de nuevo, se tenía tener fe para estar dispuestos a morir. O sea, realmente era un poder espiritual el poder resistir ante los ataques, ¿no? Porque en los primeros tiempos de la iglesia no fue así. Antes de que llegara el Espíritu Santo, recordemos qué tan cobardes eran, ¿no? El más valiente de ellos, Pedro, como lo negó 3 veces, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo lo niega 3 veces, e incluso empieza a decir palabras inadecuadas, ¿verdad? Cuando le dicen, tú andabas con ellos y empieza a maldecir, ¿no? Entonces, cómo cambia para la iglesia todo esto, reciben un poder de incluso llegar a entregar la vida por su convicción. Entonces necesitamos como iglesia ese poder celestial para poder proclamar con denuedo, con valentía, el evangelio, ¿no? Es una fuerza espiritual que nos permite tener esa confianza de poderlo hacer, ¿no? Sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos realmente tener incluso el deseo de hacerlo, ¿no? Es un peso que pone en nosotros el poder hablar a los demás, ese mandato, ¿verdad?, que nos da al tratar de seguir sus enseñanzas. Y bueno, pues debemos aprender a esperar en Dios con oración, con expectativa, ¿verdad? Aunque veamos que es difícil, hay un gran desafío el día de hoy, hay mucho rechazo,
Sin embargo, tenemos esa expectativa de que Dios haga la obra, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no negamos? Y posteriormente, después ya suplicamos su presencia, ¿no? Al principio éramos duros, al principio éramos lejanos, ¿verdad? No queríamos saber nada de Dios. Mi papá muchas veces me decía, mira, tienes que ir a la iglesia. Y él decía, no, no, no quiero, ¿no? Y bueno, como el Señor en el momento exacto, en el momento perfecto, cambia, ¿verdad? Entonces tenemos que perseverar en oración y a esperar, estar expectantes a la obra de Dios en este trabajo evangelístico. También no es la única forma, no hay una única forma de recibir el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos manifiesta varias, vamos a ver algunas. Al menos vamos a añadir tres formas. Veamos Hechos 8:17. En Hechos 8:17 dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Aquí podemos ver cómo en Samaria hay una imposición de manos de parte de los apóstoles y ellos empiezan, ¿verdad?, en ese momento a recibir el Espíritu Santo. Otra forma la podemos ver en Hechos 10:44. Dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, a través de la predicación de la palabra, como en casa de Cornelio, a través el instrumento de Pedro, cayó en todos ellos el Espíritu Santo, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene ese poder, es el mismo Espíritu de Santo que llega y penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? En nuestros corazones. Entonces, es otra manera en cómo el Espíritu Santo es recibido. Muy bien, otra forma lo vamos a ver en Hechos 1:14, a través de la oración. Veamos cómo oraban ellos. Dicen, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos 2, versículos 1-4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, como vimos, ¿verdad? Unánimes en oración y ruego, juntos, y de repente, en medio de la oración, vino desde el cielo un estruendo como de un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces podemos ver aquí cómo a través de la oración hay esta llenura, ¿verdad? Ahí está recibir al Espíritu Santo. Y bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que no hay un único método, no hay una única forma de recibir el Espíritu Santo, son varias. Dios es soberano y Él de diferentes maneras va a llegar a entregar al Espíritu Santo a todos los que son creyentes, ¿no? A los que quieren vivir conforme a su voluntad, que quieren crecer en imagen y en semejanza de Él. Habrá muchas maneras en las cuales, como hemos visto, se manifiesta, acabamos de ver a través de la oración, es una de ellas, ¿no? Y bueno, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito se hace? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 4, leemos lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, este relato en el día de Pentecostés se cumple. Aquí el Espíritu Santo es derramado y desciende sobre los creyentes y ellos se empiezan a sentir una manifestación sobrenatural en hablar en lenguas, ¿no? Esta fue un cumplimiento literal de lo que Jesús ya había prometido, ¿no? Y vean cómo justamente empiezan a poder hablar en lenguas no tanto angélicas,
sino lenguas terrenales, ¿no? Para poder llevar la palabra de Dios hacia todos los pueblos vecinos, fundamentalmente. Entonces, al igual que en ese momento histórico en Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo, también nos va a equipar de muchas formas para el servicio, ¿no? Nos va a permitir ser testigos efectivos, nos va a capacitar, nos va a dar dones, ¿no? Si ya teníamos algunos, nos va a perfeccionar o nos va a dar otros dones el Espíritu Santo para que podamos nosotros ser efectivos en transmitir el Evangelio hacia los que no saben de nuestro Señor. Entonces, pues debemos, como hemos visto, crecer, ¿verdad?, en esa llenura a través de la oración y a través de esperar con fe la ayuda, la manifestación del Espíritu Santo, que va a ir adelante de toda esta labor del Evangelio, ¿no? Nosotros solamente seremos como un instrumento, estar dispuestos a ser utilizados, ¿no? Pero el que va a hacer la obra de evangelismo, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su palabra, a través de llevar a las personas adecuadas en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, y nos va a dar la palabra que debemos de dar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la confianza que tenemos. Vamos a ver ahora qué evidencias del bautismo podemos tener. Vamos a ver Hechos 10:46. Dice, porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Uno de los principales signos que acompañaron el bautismo con el Espíritu Santo, pues fue hablar en lenguas, ¿verdad? Aunque no siempre se maneja esto como un relato explícito, de que haya sido un derramamiento visible del Espíritu de Dios, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos hablar que el hablar en lenguas fue una señal para ese tiempo, para validar justamente que los apóstoles, los discípulos venían de Dios, ¿no? Era una señal en ese tiempo, con ese propósito. Tanto había milagros, había enfermos que se curaban directamente por la imposición de manos, por la oración de los discípulos, también hablaban en lenguas y era una manifestación temporal, exclusiva para darle un respaldo a estos discípulos, ¿verdad? Que venían de Dios. Entonces, y bueno, podemos ver que está derramado específicamente con ciertas manifestaciones del Espíritu Santo para estos tiempos. Así es de que el don de lenguas lo podemos ver como una habilidad espiritual específica, otorgada a algunos creyentes, ¿verdad? Pero no todos podemos hablar en lenguas, ¿no? No es un don que sea general para todos. El Espíritu Santo da dones de diferente manera para los ministerios. Podemos ver entonces cómo, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 9 al 11, vemos, ¿verdad?, en lo que manifiesta Pablo. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Como iglesia bautista, no vemos dentro del día de hoy, dentro de nosotros, que haya algunos de nosotros cristianos que hablen lenguas, ¿sí? No sé si algunos de nosotros hablen lenguas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos este versículo como importante. Primera de Corintios 13, 9 a 11. Lo voy a repetir, porque en parte conocemos, ¿verdad? En parte profetizamos más. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Y a qué se refiere esto? Pues justamente a que esos dones del Espíritu Santo que fueron exclusivos para validar a los discípulos de Cristo, que sí venían de Dios, les da estos dones de lengua, les da estos dones de sanidad, les da estos dones que hacen prodigios y señales para respaldar que vienen de Dios, ¿no?
Pero cuando viene lo perfecto, y bueno, ahí cuando viene lo perfecto, pues, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Número uno, podemos ver la conjunción de estas dos palabras, lo perfecto. Lo perfecto, lo es un artículo indeterminado, un artículo neutro, ¿no? No es ni femenino ni masculino. Y bueno, lo perfecto entendemos nosotros que es el canon bíblico. El canon bíblico, cuando ya está completa la escritura de nuestro Señor, ese es lo perfecto, ¿no? Y cuando ha llegado justamente ese canon completo, entonces estos dones, que en inicio fueron el repartir lenguas, sanidad, en fin, cesan, ¿no? Entonces, en ese momento vemos que las lenguas son una señal inicial, ¿no? Son una señal inicial de una evidencia del bautismo en el Espíritu. Los que en ese tiempo fueron bautizados en el Espíritu manifiestan estas formas, ¿no? Poder hablar en lenguas. Pero bueno, este don de lenguas es un regalo espiritual que fue solamente en el Espíritu Santo para todos aquellos que en su voluntad habían de recibirlo y con ese propósito, ¿no? De poder testificar a los demás. Entonces, ese mismo Espíritu Santo el día de hoy sigue vigente en nosotros y se manifiesta de otras maneras diferentes. Vamos a ver Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo se va a manifestar con diferentes propósitos, con diferentes funciones. Número uno, pues va a ser nuestro consolador, ¿no? Él nos consuela, el Espíritu Santo nos va a consolar. También nos va a recordar las palabras de Jesús, ¿no? Él dará testimonio acerca de mí. Es nuestra guía también. Él nos va a guiar a toda verdad. Y también nos va a redarguir de pecado, ¿verdad? De justicia, de juicio. Entonces tiene muchas funciones del Espíritu Santo que se manifiesta para nosotros el día de hoy de formas diferentes. Menciono nuevamente como consolador, nos va a recordar las palabras de Jesús, nos va a guiar a toda verdad. Él, por ejemplo, en oración, ¿cuántas veces hemos tenido dudas? Y en oración pedimos una respuesta sobre qué hacer, sobre cómo proceder. Y Él se manifiesta, ¿verdad? Nos da la respuesta, nos habla, abre puertas, confirma lo que nosotros hacemos, sentimos paz en una decisión que es basada en su palabra. En la palabra de Dios buscamos respuesta a las cosas muy propias que hacemos y se abren puertas, sentimos paz y sabemos que lo que estamos haciendo es conforme a su voluntad por estas señales, ¿no? Que el Espíritu Santo da, que confirman nuestro exterior, confirman nuestro sentir, confirman nuestra convicción y nos da paz. Entonces Él habla, nos habla a nosotros incluso en oración, nos redarguye, nos convence. Redarguir es convencer de justicia, de juicio, de pecado. Entonces el Espíritu Santo no solo nos va a dar el poder, sino nos va a transformar internamente y nos va a ir guiando sobre cómo vivir, ¿verdad? Sobre todo basados en su palabra, que fue básicamente el Espíritu Santo el que escribió el canon, el que escribió la palabra de Dios, ¿no? Ahí se revela la voluntad de Dios y escrita a través de, pues, del Espíritu Santo. Entonces Él nos va a dar así también consuelo en tiempos de prueba, ¿verdad? Esa es la función. Y entre muchas otras funciones, como justamente esta gracia común que hay, no solamente nos bendice como hijos, sino a todas aquellas sus criaturas, también está presente, ¿verdad? El Espíritu Santo para frenar el mal, para convencerlos aún así de pecado, ¿verdad? Hay vestigios de divinidad en todos los hombres y esos vestigios de divinidad también tienen gracias. Vemos que hay muchas cosas buenas que hace el mundo, ¿no? No todo es malo y ahí está la presencia
de Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo también vive de muchas maneras en el día de hoy en nuestro mundo. ¿Cómo nos va a transformar? Pues como mencionaba, ¿verdad? Desde el principio, a través de que el arrepentimiento es una práctica constante, nueva cada día. Veamos 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo no solamente trae el poder, sino también nos va a traer una transformación continua, ¿no? Caminar con el Espíritu Santo nos va a hacer ser transformados a la imagen de Cristo. Y pues era lo que manifestaba hace un ratito, ¿verdad? Esa obra de santificación progresiva. Es importante entenderlo porque sí es cierto que hay un evento inicial, como María Magdalena, ¿verdad? Hubo un momento inicial de transformación. Ella es sorprendida en adulterio y bueno, el pecado en este caso, del pecado sexual es expuesto, pero no es el único pecado. A lo mejor es el más grave que le iba a llevar a ser lapidada. Entonces, sin embargo, día con día podemos ver, por ejemplo, a Pedro. Pedro también, él, en cuanto se subió por primera vez con el Señor, que no había nada que pescar, y el Señor le dice, vamos, llévame de nueva cuenta, vamos a ver si no hay peces. Él sube y ve que hay infinidad como nunca de peces y la pesca es mucho mayor que nunca, ¿no? Y él al ver la santidad de Dios, al ver el poder de Dios manifestado, ¿qué dice? Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. O sea, si algo impone respeto es la santidad de una persona, ¿no? Y Pedro reconoce humildemente su carácter de pecador. Y bueno, en ese momento, aunque tiene un encuentro personal con Jesucristo y manifiesta su poder y es llamado como apóstol, sin embargo, él vuelve a caer, ¿verdad? En muchas veces en pecado. Vuelve a ser débil, vuelve a ser orgulloso en muchas ocasiones. Así de que podemos ver en él, igual que en nosotros, cómo el arrepentimiento es algo continuo, ¿no? Tiene una fase inicial con el pecado más grave, pero el arrepentimiento tiene que ser continuo, ¿no? A medida que vamos discerniendo nuestras faltas, a medida que vamos leyendo su palabra, que vamos comprendiendo su palabra, vamos viendo cada uno de los pecados que aún mora en nosotros, y entonces vamos haciendo un arrepentimiento más completo y más profundo. Amén, hermanos. Más allá de un arrepentimiento inicial, el arrepentimiento es más extenso, abarca todas las áreas de nuestras vidas, porque entonces va dándonos luz, es deslumbrar nuestro camino, nos va diciendo esto es pecado y nosotros tenemos que reconocerlo, aceptarlo e ir cambiando nuestro pecado en seguirlo a Él, ¿no? Reconociéndolo a cada momento, para ir entonces creciendo en santidad y conformándonos cada día más a Él. Esto es lo que se le llama madurez espiritual, ¿no? En ese momento, por ejemplo, Pedro o María Magdalena, pues no tuvieron la madurez espiritual, pero conforme caminaron con Cristo, fueron creciendo espiritualmente hasta que el Señor perfecciona la obra en ellos, ¿no? Vemos que Pedro llega a ser un líder espiritual importante, valiente, que con denuedo defiende, con valentía habla y proclama la palabra de Dios y es utilizado poderosamente, ¿verdad? Para este simple pescador, es utilizado con poder para poder hacer que la iglesia crezca y miles se convierten a través de Pedro, ¿no? Entonces, le da poder el Espíritu Santo, le da poder a Pedro para que pueda testificar con denuedo. Así es de que vemos, ¿verdad?, cómo esto es confirmado por el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, ¿no? En donde nos dice que todo esto va a ser el que inició la buena obra,
no la dejará hasta que la perfeccione, ¿no? Entonces, este arrepentimiento constante, este arrepentimiento continuo, tiene un acto inicial. Hay un acto inicial de arrepentimiento, pero empieza, ¿verdad? Ese camino de conversión que nosotros podemos ver que la justicia de Dios es imputada al principio. Todos los pecados son perdonados, ¿no? Aún y los que no conocemos, aún y los que no nos son evidentes, aún y los que todavía no nos damos cuenta. Pero aún y cuando los veamos menores, decimos, bueno, no son tan graves estos pecados, no son tan notorios. Este pecado menor es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Pues nada, ¿no? Empezamos a ver que es mentira, a fin de cuentas, que es un falso testimonio, así tan sencillo como eso. Y sabemos que Dios es santo y nos dice, sed santos como Dios es santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es todo lo perfecto, es todo lo bueno, todo lo puro, ¿verdad? Eso es santidad y bueno, estamos llamados a ser así de perfectos, ser perfectos, nos dice, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir cada día renunciando a ese nuevo pecado que detectamos. Cada día tenemos que ser conscientes de abrazar la justicia, abrazar a Dios. Pues sí, no parece tan malo a mí, pero esto no es conforme a su voluntad. Y bueno, pues vamos de arrepentimiento continuo. Amén, hermanos. El arrepentimiento en nuestra vida es una práctica continua, dependiendo en cada momento de lo que la luz que nos va manifestando la palabra de Dios nos haga darnos cuenta que es necesario dejarlo, que es necesario eh, dejarlo, ¿no? Entonces, estamos llamados a ser santos. Y nada menos, ¿quién lo dice, no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, si quieren verlo en sus Biblias, vean quién lo dice, ¿no? Pedro. Pedro, justamente, digamos, nuestro ejemplo perfecto de alguien que fue cayendo, pero él dice, pues tenemos que crecer en santidad hasta que llegue a ser un líder muy fuerte, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice pues que incluso, ¿verdad? La santidad de Dios es la medida de todo lo que es bueno y perfecto. Esa es la santidad de Dios. Es una medida. Todo lo que es bueno, que es perfecto, es santidad, ¿verdad? Incluso lo que parece pequeño puede crecer, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces no hay pecado insignificante. No hay pecado pequeño, no hay pecado venial, no hay pecado venial de bien. O sea, es un pecado así como que no tiene ningún efecto. Es como inocuo, ¿no? No tiene ningún efecto. Claro que sí. Ese pequeño pecado es un obstáculo para alcanzar la imagen de Dios y es un obstáculo porque siempre pues nos va a hacer daño, ¿no? A lo mejor no se ve de momento, pero a lo largo de 10 años, ese pequeño pecado que permitiste que quedara en ti, después de 10 años, por ejemplo, va a tener estragos sobre nosotros, ¿no? Va a traer daño a nuestra vida. Y lo vemos en nuestras iglesias, como tristemente, pues vemos que gente que albergó un pequeño pecadito que lo vio inocente, después de algunos años, crece, ¿verdad? Y bueno, podemos ver cómo aún y cuando Pedro en ese momento reconoce, Señor, aléjate de mí porque soy pecador, vuelve a caer. Por ejemplo, en Mateo 16:22, peca de orgullo, ¿no? Dice, Señor, ten compasión de ti, ¿no? O sea, reprende a Cristo. ¿Cómo reprende a Cristo él? ¿Cómo quiere enseñarle a Cristo? Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera te acontezca esto a ti, ¿no? O sea, quiere enseñar a Cristo, qué soberbia, qué orgullo de Pedro, ¿no? Entonces no se da cuenta que hay un plan divino y quien lo sabe es Cristo. Entonces vuelve ahí a manifestarse ese pecado de soberbia y de orgullo en Pedro, ¿no? Por ejemplo, o la cobardía, cómo lo niega en Lucas 22, versículos 61 y 62, vemos cómo revela Pedro su temor y su cobardía. Y sin embargo,
después de que viene Pentecostés y es derramado en ellos en forma de lluvia, ¿verdad? El Espíritu Santo, ahora sí, él con denuedo habla acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo hasta la muerte lo defiende, ¿no? Y se vuelve todo ese grupo de los primeros cristianos valientes, ¿no? Valientes, cómo cambian de ser un grupo derrotado, de ser un grupo ya exterminado, todos divididos, todos separados, cobardes, incluso el más valiente, Pedro, sale huyendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reciben poder para testificar? Y bueno, pues Pedro se vuelve humilde después de haber sido orgulloso y es un líder fuerte, es un líder profundamente comprometido con el sufrimiento por Cristo, ¿no? No le importa sufrir por Cristo hasta la muerte, ¿no? Lo acepta y con humildad, incluso como muere, dice, yo no puedo morir como mi Señor, ¿no? Humilde en ese momento. Y entonces, pues, así como es esta experiencia de Pedro, en donde vemos que aún y cuando tuvo el Espíritu Santo, también llega a tener fallas y fracasos, pero va arrepintiéndose en cada uno de ellos, ¿no? Incluso cuando es llamado a testificar a los judíos, mientras que Pablo se iba con los gentiles, como en esta reunión vemos que Pedro se aparta, ¿verdad? Se va con los gentiles y es reprendido por Pablo y dice, pero si tú quedaste, tú tenías que estar con los judíos, ¿no? O sea, vuelve otra vez a pecar. Sin embargo, todo esto lo va superando a lo largo de su vida en un arrepentimiento continuo. Amén, hermanos. Esa es nuestra práctica. O sea, iniciamos con los pecados graves, con los pecados más notorios, los que más nos han dañado. Sin embargo, para poder ser transformados y conformados a la voluntad de Dios, cada uno de los pecados, por más pequeños que sean, porque hablamos del bautismo, ¿no? ¿Y el bautismo qué es? Para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Y esa es una práctica inicial, pero continua, ¿no? Tiene un punto de inicio, pero justamente esa santidad se va a ir dando a través de esa continuidad. Y bueno, pues concluyendo, hermanos, por eso nos habla Pablo, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Está la presencia del Espíritu Santo, pero otra cosa es ser llenos. Hay una gran diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo se va a ir, cómo nos vamos a ir llenando? Pues que cada una de las áreas de nuestra vida esté rendida al Espíritu Santo, ¿no? Que Él inunde cada una de nuestras áreas, así como hubo un derramamiento inicial en Pentecostés, todos recibieron al Espíritu Santo, tenemos que estar en constante dependencia, en constante arrepentimiento. Imagínense a María Magdalena, imagínense a Pedro, imagínense a Pablo. No es la santificación, no es inmediata. La justificación sí, somos justos. Eh, por la justicia de Dios tenemos esa imputación inmediata de su justicia. Y para aquel que está en Cristo no hay condenación. No hay condenación, ¿no? Pero tenemos que ir creciendo a través de ese proceso inicial del bautismo en agua, en espíritu, como vimos, en cómo esa promesa de Dios se cumplió y entonces ir creciendo en arrepentimiento continuo, en fe hacia lo que es la voluntad de Dios, en lo que Él nos ofrece, ¿no? Así es de que pues eso solamente, como hemos visto, se da a través de la oración, de la fe, de la obediencia a cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo, para entonces poder cumplir con el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos dos llamados: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Entonces podemos ver cómo pues esa es la encomienda, sed santos, no permitiendo que se albergue ningún tipo de pecado en nosotros, ¿no? Ningún. No hacernos así como de la vista gorda. Dios ya me perdonó y puedo perseverar en el pecado, ¿no? Ya.
Créanme que yo he oído gente que dice, mira, si tú cometes este pecado, no te va a condenar Dios por eso. Pues yo dudo de su salvación, porque eso contradice las escrituras, ¿no? Nos pide ir creciendo, amoldándonos, alejándonos de los pecados que nos son revelados y no tapándolos, justificándolos, racionalizándolos, minimizándolos, ¿no? ¿O sí? Estamos llamados a minimizar y a ocultar el pecado y a aparentar que no es malo. No, ¿verdad? Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Pues muy bien, amados hermanos, pues hasta aquí el mensaje del Señor por el día de hoy.